Mi nombre es María y hace algunos años me jubilé. Y al fin, a mis 65 años, pude regresar a mi querido Puebla, mi país natal. Allá donde mi tía Mina me heredó una casa en vida, en León. Emilio, mi querido niño Emilio, por siempre será mi querido niño Emilio, aunque ella sea un adulto. Él me ayudó económicamente y nunca me desamparó como un gran hijo que fue. Se dispuso a que mis últimos días fueran los más maravillosos que pudiera tener yo, su madre. Regresé a Puebla, busqué mi antigua amiga Pascuala, aquella amiga inseparable a la que le contábamos todo. Claro que una amiga siempre será una amiga aunque no la veas ni le hables todos los días. Sabes que siempre va a estar ahí. Sin embargo, ya no estaba. Hace apenas un par de años que se había mudado a México. Y pues, en aquellos tiempos ella tenía una nieta, igual llamada igual que ella, Pascuala, y uno llamado Rodrigo. Sin embargo, para mi mayor asombro, ya tenían días desaparecidos sin dejar rastro alguno. Sin decir que Juan y yo y Pascual estábamos muy preocupados porque no nos encontraban a sus nietos. A pesar de que México ha logrado tener un gran progreso tecnológico, seguimos en las mismas. Porque tal vez sí progrese en la tecnología, pero los humanos de México no, siguen estando torpes. Y te dicen, en 48 horas después se damos seguimiento a la búsqueda. Y así te traen. Y no me dejarán mentir, todos los desaparecidos que nada más se encuentran o te entregan un cuerpo que no es el tuyo con tal de ya no seguir buscando. Todas aquellas madres que siguen buscando y encuentran a sus hijos y hijas. Pero a pesar de que han pasado los siglos y años, siguen teniendo aún la aceptación los periódicos y las revistas, y sobre todo algunas revistas en aquella época que eran pues muy relevantes, como la que fue llamada Alarmante, que había contenido un gran éxito de ventas debido a sus publicaciones con fotografías de todo color, historias y casos increíbles que ocurrían en aquellos países o en el resto del mundo también, puede así decirse, cosas macabras o especies humanas que nacían niños de 2 cabezas, de 3, cosas de esas se hacían llamar pues alarmante. En esa revista podías encontrar cualquier historia narrada o fotografías o también de masacres o apariciones de la Virgen, de algún santo, de extraterrestres, de animales también raros. Fue justo ahí cuando el papá de los niños desaparecidos vio un ejemplar de la revista Alarmante en un puesto de revistas, lo que lo llevó en la búsqueda de sus hijos. Esa revista fue el principio de su búsqueda y de su hallazgo. En esa revista Juan encontró una fotografía de un pintor llamado José Luis de las Iglesias, en donde él pintaba las apariciones en Iztapa de la Sal, un centro vacacional del Estado de México por sus famosas aguas termales, donde pudo así llegar al famoso sitio de los muertos vivientes, como se hacía llamar en ese entonces esa portada. Juan, inmediatamente desesperado por encontrar a sus hijos, pues se dirigió a ese lugar, sin decirle nada a nadie, simplemente con la desesperación. Tomó un taxi y dijo, lléveme a este lugar. Le dio las indicaciones al chofer, la dirección. Sin embargo, cuando iba hojeando la revista en el taxi, una de las fotografías lo dejó helado. Él miraba a un hombre sentado, con grandes ojos azules y nariz alargada. En el fondo de esa fotografía se miraban sus 2 hijos, que no podía creer si era su nerviosismo o su angustia. Pero él no dejaba de mirar esas siluetas que eran sus hijos. Ahí leyó José Luis de las Iglesias, destacado artista mexicano, quien fue el que tomó las fotografías de ese lugar. Un mural del cementerio. Juan, sorprendido,
leyó Las aguas de la vida y la muerte. En el mural estaban representando como un lago sulfuroso que parecía emitir nubes de vapor o de gas. Cuando Juan lo miraba, muy en el fondo, miraba creer o reconocer a sus seres queridos. Sin embargo, Juan, estando ahí, se tranquilizó un poco y miró hacia el cielo, hacia los edificios que se encontraban ahí, y miró unas especies como gárgolas y dijo: ay, ¿no son las gárgolas de Notre Dame? ¿Qué están haciendo aquí? Murmuró en voz baja, y pensando en ello, pues dijo: qué raro que estén esas estatuas aquí. Y cuando volvió a voltear, vio una información que decía bioquímicas. Se dirigió a un café internet con su revista en la mano de alarmante. En ese café internet él puso todo lo relacionado con Iztapas de la Sal. ¿Qué podía hacer? En ese caso, pues rentó una laptop. Ahí mismo se la rentaron, hizo los formularios y se la llevó pues al lugar donde se estaba hospedando. En este caso era un hostal. Cuando la computadora iba mostrándole todo lo que era de Iztapas de la Sal, repentinamente salió Laboratorios Bioquímica, instalaciones de una empresa de un alto ejecutivo, y algo que decía: El Sol de Toluca, empresario del año por su destacado desempeño al frente de su planta bioquímica de Washington, A.D.C. Según el empresario, comenta que tiene el poder de la fuente de la juventud eterna. Acto seguido, pues la conexión de internet trajo hasta su asesor la imagen de la portada del último más reciente de aquella revista sensacional, alarmante, que estaba por verse. Ahí podía ver las aguas claras y subterráneas del lago de sulfuro, que parecían emitir nubes de vapor o gas, las mismas que vio en la imagen, pero mejor vistas en una computadora. Aguas de la vida y la muerte, dijo Juan en voz alta. Su mente era un remolino, lago del sulfuro. Juan salió de ahí, pero la computadora predijo que él seguía ahí. Entonces siguió sacando información nueva. La máquina pasó hasta ahorro de energía, y estando sola y siguiendo sacando información sin parar. Déjenme decirles que aunque ustedes piensen que están en un sitio donde nadie va a saber lo que están buscando, no, en realidad todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero saben lo que están buscando, y salen y se quedan grabadas en la red. Y sobre todo aquellos que no quieren ser encontrados, ven quién los está buscando, los rastrean hasta encontrarlos para poder eliminarlos y borrar su historial. Así se manejan estas cosas de las redes sociales, de Facebook y todo ese tipo de cosas. Es mejor no buscarlo, o si lo buscas, no dejes información ahí, porque más adelante te puedes arrepentir. Total, ellos eliminan todas sus huellas para que no los encuentren. Entre más poder tenga, más poder quiere. Juan salió a buscar al escritor, al pintor, que decían que por ahí vivía, para encontrar y pedirle información sobre las pinturas que había plasmado en los murales. Sin darse cuenta, llegó a una plaza y ahí lo encontró. Él llegó a preguntarle al pintor sobre algunas pistas y podría brindarle. Claro que el pintor se extrañó, diciéndole que de qué me estás hablando. Él le dijo sobre lo que él estaba buscando a sus dos hijos que no encontraba, y que en las pinturas que él había plasmado se miraban las siluetas de sus hijos, y quería saber más. Estando ahí, él le dijo que pues sí, no se encontraba la clásica metiche que te está escuchando, y de sin querer voltea y dice: yo también perdí a un amigo. Eso fue desde cuando yo era niña, desde la primaria lo perdí y nunca jamás supimos de él. El pintor le empieza a redactar que todas sus pinturas son desde el panteón, desde las lápidas, de donde desde ahí se empieza a ver como que un vapor se sale de las aguas,
y él empieza a inspirarse y pintarlas. Pero si quiere saber más, pues que lo puede acompañar. Tal que Juan decide sí acompañarlo y ir con él. Antes de irse, la señora Metiche le dice a Juan y al pintor que a pesar de que sí dieron por alerta el código de desaparición del amigo, lo buscaron con perros y lámparas y todo, y el lugar sí lo encontraron ahí cerca del lago, en las aguas termales, pero ya estaba ido y ahorita ya era el loco del pueblo, porque ya no daba señales de razonamiento alguno y que esas aguas estaban malditas. En eso Juan dijo: entonces no son las aguas del rejuvenecimiento que dicen que provoca todas esas aguas termales cuando te metes y que te provocan sensación de alivio y darte juventud. Ella le dijo que no, eso es mentira. Desde que llegó la empresa esa, del químico ese que anda ahí diciendo cosas extravagantes, pues mucha gente anda desenfocada y pensando que sí, que van a tener juventud eterna. Pero se me hace que solo es para vender sus químicos y cremas para quitar las arrugas. Pero para mí son aguas de la muerte, dijo la señora Metiche, y bromeó. La eternidad se alcanza cuando uno muere. Ahí ya nunca jamás vuelves a envejecer. Si mueres joven, por siempre te quedarás joven. Y se rió. A continuación, pues ya Juan narró la historia misteriosa de la desaparición de sus hijos, que salieron los dos rumbo a comprarse algunas cosas y ya no regresaron. Los dos hombres se fueron rumbo al cementerio. El pintor le dijo: quiero que veas algo que te va a encantar. Bueno, a mí me fascina, sobre todo porque a mí me gusta pintar y plasmar mis hallazgos. Hay una iglesia enterrada bajo 3 metros de la grava en este lugar. Como ya estaba oscureciendo, llevaban unas linternas y las prendieron. El asombro fue grande, los ojos de Juan se hicieron enormes. En ellas estaba llena de agua. Esto es lo que le llaman agua de la vida y la muerte, que supuestamente son las aguas termales que te curan todo. Dijo, pero parece más bien de pesadilla en la noche cuando la neblina sale y oculta todo, y ni siquiera te das cuenta que hay agua aquí debajo de esta iglesia, que muy apenas ya se le mira la punta. Parece más bien una película de terror. Juan no pudo más que seguir abriendo los ojos de asombro y de terror que tenía al ver. Sobre todo pensaba que estaba en una película de terror, en una escena donde ahí le narró el pintor lo siguiente. Aquí vas a ver algo asombroso, espero no te asustes. Yo siempre vengo en las noches a ver a los muertos vivientes que salen de las tumbas, de las aguas salen. Parecen fantasmas porque ya se ven muy blancos, pero más te quietas quieto y no te ven, parecen marionetas caminar solos como sonámbulos, pero son zombies porque ya no entienden nada, simplemente caminan dirigiéndose no sé qué rumbo. Yo nada más los veo caminar. No digo nada porque pues quién te va a creer, van a pensar que estás loco, pero como ya somos amigos te lo puedo contar y vas a ver todos los que deambulan por aquí. Parecen títeres manejados por el mismo mal, quedan como esclavizados a estas aguas y caminan nada más por caminar. De repente se desaparecen y ya no sé para dónde rumbo van. Me da miedo seguir más allá. Aquello empezó a dar un olor a muerte. Dijo Juan, necesito salir de aquí, me siento sofocado. Oh, espera, ya falta poco para que salgan. Mantén la calma, respira tranquilamente, solo aguanta tus nervios. Faltan unos pocos segundos para que esto salga y puedas ver lo que mis ojos también ven. Nos sentaremos aquí a esperar, solo unos segundos. Juan, ¿a esperar a quiénes? Pues ya te dije, a los muertos vivientes. Quiero que tú también los veas. Extrañeza diciendo, está loco. Pero dijo, bueno, vamos a ver si su historia es cierta. Le dijo, no hagas ruido. Y Juan, viendo al cementerio, junto con él, empezó a ver
mas no sabía si era por su hora del miedo, el frío o el cansancio que lo tenía ya de días. Lo obligó a ver lo que vio. Le dijo una cosa más, el pintor a Juan: oigas lo que oigas, no te separes de mí. No vayas a hacer otro movimiento torpe que no nos vayan a ver. Juan le dijo que sí, estaba bien. No tuvieron que esperar mucho. Primero salió uno, luego otro, dos, y finalmente una docena o más. No eran vampiros ni parecían fantasmas, sí parecían esqueletos moverse solamente. Ni tampoco eran hombres lobo, así es que no se asusten. Bueno, semejaban a seres calavéricos. Sus rostros colgaban, hinchados, rojizos. Calaveras parecían, cansados más bien, yo creo, de tanto estar caminando sin rumbo, y sus ojos sin vida y sin luz. Sus pasos eran torpes y pesados, como los enfermos cuando apenas van caminando. Parecían enfermos mentales, esos idos que solo caminan por caminar. Juan quiso hablar y decir: parecen que están medicados. Le dijo el pintor: calla, no hables, los van a oír, solo observa. Cuando del bolsillo el pintor sacó sal gruesa y la esparció, Juan le susurró: ¿qué haces? Él le hizo: un muro de sal que detiene a los zombies, le contestó. Juan esperaba que le dijera que eran muertos, menos la palabra que eran zombies. Un muerto viviente, un no muerto, es el cuerpo de un enterrado que regresa a la vida, buscando algo que no sabe qué es. A ese se le llama zombie. Comenzó a observarlos y empezó a ver como rasgos momificados que parecían respirar y no respirar, pero lo hacían dudar. Los ojos casi vacíos, los labios morados o negros, ya no sabía ni de qué color eran. Alguno que otro se le salía un gusano, una cucaracha o un animal de esos. Más que horror, tenía asco. Le producía una lástima infinita lo que estaba viendo. En vez de darle pánico, le daba tristeza. El pintor le dijo: vengo aquí casi todas las noches porque no puedo creer lo que veo. Me quedo aquí viéndolos y no me hacen nada, simplemente pasan y ya. Me quedo hasta que amanece, viendo, y por eso mis inspiraciones en esas pinturas que tú ves en los muros y en las revistas raras me han servido como modelos, le confesó el pintor a Juan. Juan le preguntó: ¿y desde cuándo empezó esto? El pintor le dijo: pues desde que se empezó a construir eso del proyecto del balneario, de la que no envejeces nunca, o algo así, de esos de los químicos que vienen aquí. Ellos también vienen al cementerio a mirar las lápidas y miran mis dibujos. Y no les da miedo, dijo Juan. No, no les da miedo, simplemente se quedan a observar. Juan le preguntó al pintor: ¿y tú tienes idea de dónde están el resto del tiempo estos muertos vivientes? Él dijo: no, no sé, simplemente salen cuando empieza a salir la neblina, empiezan a salir del cementerio de las aguas termales. Hay como una tipo cueva por ahí y no he ido hasta allá. ¿No te gustaría averiguarlo?, le dijo Juan al pintor. Le dice: no, hay cosas que es mejor no saber y mejor quedarse callado. Mientras el pintor le decía cosas a Juan, a este no se le quitaba la idea y daba vueltas esa fábrica extraña con esos químicos y la desaparición de las personas que pues no se encontraban, y sobre todo lo que él quería encontrar, ¿no?, a su par de hijos. Juan no decidió decirle nada a su nueva amistad y se quedó en silencio, escuchar lo que el pintor le seguía redactando, sobre todo lo que había visto él antes ahí. En su mente dijo Juan: volveré con luz del día y traeré herramientas para, si se me cae la noche, poder rastrear o a saber hasta dónde están estos seres y a dónde se esconden o qué es lo que hacen y por qué nadie se ha dado cuenta de su existencia, pensó. De ahí se despidieron, se fueron cada uno. Sin embargo, al caminar, como ya era muy tarde, Juan se propuso a buscar un taxi, pero pues no había nada.
De repente alguien le echó un pitazo, un titit, titit, y paró y volteó. Era una camioneta diciéndole que le daban un aventón. Como no había muchos autos por ahí, pues decidió aceptarlo. Él no conocía muy bien los rumbos de por allá. Más estos le dijeron que iban para rumbo al hostal. Decidió, se trepó y se fue con ellos. Sin embargo, al ver que ellos tomaban otro rumbo y de repente vio un folleto de la fábrica esa de la química, bioquímica, quien la conducía un hombre ya mayor. Sin querer, solamente desmayó porque sintió un golpe que le dieron en la cabeza y pues igual lo desmayó. Si Juan hubiera sido más prudente y no hubiera contado que andaba buscando a sus hijos a un lugar donde nadie te conoce y sobre todo si dejas una computadora en tu buscador buscando todo tipo de información inusual que llega a todo tipo de personas que tienen más acceso y más conocimiento a las redes y a las plataformas, esto se hubiera evitado. Pero pues esto lo supo demasiado tarde. Ya estaba en las manos de quien no debería de estar. Cuando ya recuperó la conciencia, vio que estaba en la jaula, en una especie como de cueva que irradiaba una atmósfera rara, que olía a rayos, a huevo podrido, a cementerio, a cosas en descomposición. No era pensar mucho que pues estaba totalmente atrapado. Y si quien lo ayudara, de quién le pedía ayuda, si gritaba, pues quién lo iba a oír, nadie. Ni siquiera nadie sabía dónde estaba, porque no alcanzó a dar información de dónde era su paradero. Estaba totalmente desolado. Lo que Juan no sabía es que cuando en la laptop puso a buscar la bioquímica, hay un dispositivo de software que detecta inmediatamente toda persona que requiere información o para qué la quiere y la solicita. Es como un chismoso, ¿no?, del programa que te cuenta todo. O luego lo va a decirte quién te está buscando. Y decir la localidad o la locación exacta en donde fue la búsqueda. Así que así el misterio indescifrable para Juan. Empezó a pensar y decir, es mejor que deje todos mis pensamientos y vea la forma de salir de este lugar. Buscar a mi familia, a mis amigos y reflexionar, dijo Juan. Tengo que salir de aquí. Pero ¿cómo? Pasaron las horas y empezó a doler infernalmente la cabeza. Y empezó a escuchar sonidos como que arrastraban los pies o cosas. Al voltear, con asombro eran los zombies los que se empezaron a acercar, bueno, a caminar sobre la reja. Vio caminar a muchos, docenas y docenas, porque perdió el conteo de la gente o los muertos que pasaban por su celda. Entre más avanzaban y avanzaban y avanzaban, que parecía ejército aquello que miraba. Decía, ¿esto cuándo se va a terminar? Son miles, son muchos. Dijo, voy a ser uno de ellos. Yo también. Miraba un rostro, luego otro y otro, y de repente se quedó asombrado al ver lo que tanto buscaba. Pascuala y Rodrigo marchaban como todos. Él le gritaba, Pascuala, Rodrigo, Pascuala, Rodrigo, aquí estoy. Pero estos simplemente no, como si no lo escucharan, seguían caminando como si nada. He venido a salvarlos, he venido a buscarlos, no los voy a dejar aquí, los voy a salvar, los voy a sacar de aquí, decía Juan. Pero estos no dieron señales de reconocerlos ni de nada, siguieron avanzando. Juan desesperado se aferró a los abarrotes, como queriendo tener poderes para poderlos quitar, arrancar y correr sobre sus hijos. Pero pues era inútil. Sollozaba ya agotado, con la sensación de ya no poder más. Sus fuerzas se acababan y se iban, y lloraba desesperado, pidiendo fuerza, pidiéndole a Dios que lo ayudara a salir de ahí y a sus hijos. De repente se le vinieron los recuerdos, de esos cuando dicen que cuando vas a morir se te vienen todos los recuerdos. Y empezó a acordarse desde cuando era bebé, hasta era adolescente,
y empezó a ser adulto, y todos los obstáculos que la vida le empezaron a dar hasta que nacieron sus hijos. Esto como que le empezó a dar fuerza y ánimo. No sabía de dónde le daban fuerzas, pero le salían. Entonces se arrodilló y empezó a orar y a pedirle a Dios que le ayudara y le diera fuerza suficiente para poder sacar a sus hijos de ahí, que no lo desabandonara, que le diera una señal de luz. Le suplicaba y le dijo que él tenía fe. Desde el más en el fondo de su corazón le pidió, y de repente reconoció otro rostro. Era el del pintor, de José Luis. Y decía, ¿este qué tiene que ver en mis recuerdos? Bueno, no eran sus recuerdos, en realidad era José Luis, el pintor. Y le dice, levántate, deprisa, levántate, no hay tiempo que perder, hay que salir de aquí. Le exigió la milagrosa aparición. Le dijo, ¿eres una aparición? Le dijo, no, no soy una aparición, soy real. Entonces Juan se levantó como si fuera un resorte, como un rayo, ¡pum! Se paró. Se dirigió a la puerta, siguiendo las indicaciones que el pintor le decía. Así puedo salir de ahí. No sabe cómo, pero él salió de ahí. Le dijo, estamos viendo un ejército de zombies. O más bien yo creo que es una película de zombies en cámara lenta, le decía Juan al pintor. Y él le dijo, no, son reales. Estos empezaron a sumergir en las aguas y a desaparecer como si fueran fantasmas de agua, como si fueran submarinos. Uno tras otro se desvanecían en esas aguas. De repente vieron varios hombres enfundados con trajes protectores y pasaron muy próximos y ellos se quitaron, se hicieron pasar como zombies más, así que no se dieron cuenta que en realidad eran vivos de verdad. Y vieron al empresario, al gran empresario del año, el que había ganado el premio a su gran descubrimiento. Con él iba una mujer que estaba de espaldas. Le estaba diciendo, así es mi doña, aquí está, lo que sirve para una cosa sirve para otra cosa. Unos sirven para quitarle los ojos y donarlos, otros para el cabello, otros para la piel, otros para cualquier riñones X, pero todo sirve de cada uno de ellos, y el que no sirve pues se destruye, se deshace. Ella le dice, recuérdaselos polvo de momia. Esta le dice al químico, usted sí sabe qué hacer con la basura, con lo que ya no sirve es basura, y necesitamos hacer polvo de momia para lograr nuestros cometidos, hacer que nuestras cremas y productos sean la sensación y así quiten y rejuvenezcan a la gente. Así es, mi doña, eso haremos. Esto fue lo que ellos oyeron. El pintor le dijo a Juan que caminaran rápidamente, que tendrían que salir de ahí, pero este no quiso. Dijo, tengo que recuperar a mis hijos, ahí están. Por si no salimos de aquí no vamos a salir con vida, los dos vamos a estar muertos. Pasaban por miles y miles de celdas, las cuales no estaban cerradas, estaban abiertas. Eran como prisiones horribles de tortura y de sufrimiento. Al traer buscando a todos, Juan reconoció a Pascuala y a Rodrigo, perdidos entre la tropa, esa que le llamaban basura humana, el desecho. La piel de su rostro colgaba, parecían que sus mejillas ya no tenían vida, en tanto que Rodrigo, sus cabellos, su piel marchitada, sus manos arrugadas, su expresión sin voluntad, en idiotez y en indiferencia. Juan tomó una decisión, la cual de no salir si no salía con sus hijos. El pintor le dijo, estás loco, ya son zombies, muertos vivientes, ya no son tus hijos. Olvídalos de aquí, sálvate tú. Vámonos antes de que sea demasiado tarde, le contestó el pintor. Juan le dijo, no, me los voy a llevar conmigo, ayúdame, que si los tocas te vas a convertir en uno de ellos, le dijo el pintor. ¿Cómo sabes? Le dice. ¿Estás seguro? Absolutamente. No me importa, prefiero ser ellos a dejarlos aquí abandonados
e irme en paz pensando lo malo o lo peor que le puede hacer este tipo de gente a mis hijos. ¿Hablas en serio? Sí, prefiero morir aquí con ellos que irme como un cobarde que no pudo defender a su propia sangre. Espera pues, Juan, para moverlo necesitamos ayuda. Luego agregó dándole una orden. Aguarda aquí. Vació sus bolsillos de toda sal y frótala en tu cuerpo. Toda la sal, frótala en todo tu cuerpo, que no quede ningún espacio sin frotar. Con la sal que quedaba, formó un círculo. Los muertos pasaban, dejando, sin decir nada, pues sí, estaban idos. Después de ese círculo, todos los muertos se le empezaron a hacer, pues también en círculo, viendo la sal como si fuera luz. Ahí vio a muchos muertos vivientes en realidad, muertos que en sí habían sido enterrados, vueltos a la vida, unos ya sin partes de carne, faltantes de, pues sí, también de manos, de dedos, llenos de gusanos, pero caminando. No tenían vida, pero su cuerpo seguía caminando. Él pensó que ya era uno más de ellos, pues ya no sabía qué tanto tiempo había pasado. Y él seguía ahí con un montón de zombies a su lado. Después de ahí salió, llegó el pintor y lo sacó. Ya no podía caminar, muy apenas daba un paso, otro. Sus brazos apenas se movían y sus piernas ya no tenían fuerzas para seguir moviéndose. El pintor le decía: Juan, ten fuerza, voluntad, sigue caminando, no desvaríes, sigue, sigue, Juan. Alcanza la cima para salir del desempeñadero. No sabe cómo sus dos hijos lo empezaron a seguir. Lo mismo, Pascual, Rodrigo, mételes a la camioneta. Ya cuando salieron de ahí, pidió asistencia. Pues lo malo que quedaba de Pascual y Rodrigo ya era totalmente insalvable. Fueron acomodados en unas mantas en el piso de la camioneta. La camioneta traía sal. Puso bloques de sal para que no se movieran y quedaran quietos. Al verlos en tal estado, Juan cayó, presa del desaliento, de las fuerzas que ya no tenía. Comenzó a llorar como no era un niño pequeño, de lo mal que se sentía él ver a su par de hijos de esa forma. No lo podía creer, y gritaba, hasta que se le acabó la voz y el llanto. Se sentía tan incapaz de encontrar y luchar contra ese mal, que sintió desfallecer de lo mal que se sentía al ver a sus seres queridos de esa manera. En ese momento recordó lo que le faltaba y lo que le decían tantas veces: nunca pierdas la fe, siempre pide y se te dará. Le dijo el pintor: tengo miedo, te confieso que tengo mucho miedo. Se abrazaron y trataron de consolarse uno al otro. Se decía uno al otro: no tengamos miedo, no hay que tener miedo, tenemos que salir de esto. Esta historia tiene que contarse, el mundo y las personas deben de saber lo que hay detrás de todo esto. Enseguida Juan agarró el volante y empezó a darle en la camioneta. Hasta esta parada, le dijo el pintor a Juan. Hasta aquí llego yo, Juan, le dijo el pintor. Ya no pienso seguir más, ya no puedo ayudarte más. Tenemos que huir de este infierno, porque si nos llegan a encontrar, nos van a matar. Tanto a ti como a tu familia, a todos sin dejar rastro alguno. Tenemos que huir, cada quien por su lado. Como te dije, Juan, hay cosas que es mejor no saber ni investigar. Ya vete, denos prisas y escondámonos en el más rincón, donde nunca jamás nadie nos pueda encontrar. Ese fue el adiós que se dieron el pintor y Juan. Ahí Juan se detuvo, le llevaron un teléfono y me contó todo esto que les estoy contando yo ahora a ustedes. Yo le dije a Juan: no te detengas, te van a buscar. Si te detienes te van a matar. Escóndete. Trata de que no te encuentren. Él le dijo: tengo mucho miedo, porque
porque mis hijos son zombies y si los toco me convertiré en uno de ellos. Pero quiero que tengan un descanso en paz, sin la tortura de estos malnacidos. Le dije, tráelos de inmediato a León si puedes, escucha, pero no te detengas, que te estarán buscando. Mucho cuidado, por el amor de Dios, no te detengas, maneja con cuidado y el primer rumbo que elijas llega a Puebla y búscame. Cuando él me habló y me contó todo esto, sentí morir de angustia. Pensaba que era una película de terror, un capítulo más. ¿Qué era esto? ¿Qué era todo este cuento? Que no lo podía creer. En parte tenía terror, pero también tenía morbo de saber qué pasaba. Cuando llegó a mi casa, le pregunté, ¿estás contaminado? Él dijo, no estoy contaminado, pero mis hijos ya descansan en paz. Hasta aquí la historia, mis escalofriantes. Aquí da de pensar que pues en realidad no sabemos qué pasa con la gente que se desaparece. En realidad yo creo que sí tiene mucho que ver todos los desaparecidos, para qué los quieren o para qué los usan. Si quedan callados o no los buscan en realidad como son. Tengan cuidado y cuidan a lo que más quieren. Y recuerden, cuando quieran una crema antiarrugas, ya saben lo que se están poniendo.